Clasificación A. Contenido apto para todo público. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Un gusto saludar a cada uno de ustedes que amablemente nos abren las puertas de sus hogares para compartir una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Estamos en Expresa TV. Estamos viviendo un tiempo maravilloso, un tiempo de gracia, un tiempo especial que la Iglesia año con año nos ofrece en este recorrer en el camino de la fe, los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que, como dice San Pablo, pues son el misterio central de nuestra fe, puesto si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza. Y este tiempo pues es un tiempo relativamente largo. Son 5 semanas a través de las cuales nosotros pues vamos preparándonos para vivir la alegría de la resurrección de Jesús, del triunfo de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Y una forma muy especial de prepararnos en este tiempo pues es semana por semana ir haciendo una práctica de piedad que nos lleve a esa preparación. Y es que si nosotros comparamos, como Jesús muchas veces nos lo hace saber en el Evangelio, nuestra vida como un campo, pues nos daremos cuenta que para que el campo sea sembrado, pues primero hay que barbecharlo, más en este tiempo de frío, ¿verdad? Para que salgan los bichitos y entonces pues con el frío sean quemados. Y ya una vez que empiezan las primeras lluvias, pues la misma tierra que está abierta por la barbechada penetre el agua y moje bien desde abajo. Entonces, que no sea una mojadita nada más superficial, ¿no? Como cuando la tierra está apretada. Entonces, creo que lo importante en esta primera semana, antes de empezar a sembrar, antes de empezar a esperar las lluvias, lo primero es preparar la tierra. Que nosotros también empecemos a remover aquello que hay en nuestra vida. Y para esto pues nos ayuda mucho la palabra de Dios. Hoy vamos a escuchar el Evangelio del próximo domingo, que justamente nos va a ayudar a eso. Cómo debemos prepararnos para que esa tierra pueda ser una tierra dispuesta a recibir la semilla de la palabra, a recibir la lluvia de la gracia, para poder dar nosotros abundantes frutos en nuestra vida, que se vean reflejados en acciones concretas de justicia, de caridad, de fraternidad, de amor, de manera concreta pues a través, por ejemplo, de las obras de misericordia. Bien, pues sin más vamos a escuchar ahora el Evangelio del próximo domingo. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. 6 días después, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos a una montaña alta. Allí en presencia de ellos se transfiguró. Su rostro empezó a brillar como el sol, y su ropa se hizo blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro se dirigió a Jesús y le dijo: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, voy a hacer aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió, y una voz que venía de la nube dijo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se postraron rostro en tierra llenos de temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les ordenó: levántense, no teman. Levantaron la vista, pero no vieron a nadie sino a Jesús solo. Mientras ellos bajaban de la montaña, Jesús les mandó: no le cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. El evangelio que hemos escuchado es un evangelio que pues nos habla de un acontecimiento importante, la transfiguración de Jesús el Señor. Y hay varios signos que el pasaje que hemos escuchado nos da para poder reflexionar en este tiempo de Cuaresma. El primero de los signos es que Jesús llama. Y llama para subir con Él. Lo podemos ver desde muchas perspectivas. Una de ellas es aquel momento en el que Jesús toma su cruz y sube camino al Calvario. Pues Jesús nos llama también a nosotros a subir con Él al monte. De hecho, así como se transfigura, como se muestra glorioso hoy con los apóstoles, después dirá el apóstol que la glorificación de Dios será en la cruz. Allí dice, en la cruz ha sido glorificado el Señor. Y entonces, en ese sentido, parece que Jesús nos invita a eso, a subir con Él al Calvario, a subir con Él al monte. Y que en definitiva lo podemos interpretar como Jesús nos llama, o más bien Jesús viene para llamarnos de pasar de nuestra condición frágil, de nuestra condición de pecadores, a una condición más sublime, más excelsa, gloriosa, como Él. Como dirían los grandes santos de los primeros siglos, Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga como Dios. El que era inaccesible, invisible, incorpóreo, ha asumido la carne débil para llevar esa carne a la gloria. De hecho, cuando se habla de la resurrección, no solamente es que resucite el alma, es que la resurrección plena sería de cuerpo y alma, un cuerpo glorioso como el de Jesús. Porque si no, no estaría completo. Porque Dios nos llama a la vida como personas, nos ama como personas, como hijos suyos, y nos llama a la gloria como personas. Y una persona no puede existir sin cuerpo, ¿no? Unas cosas son los ángeles, sí, pero los hombres no pueden ser ángeles, los hombres no pueden ser, ¿no? Entonces, en cuerpo y alma nos llama. Y la resurrección plena es esa, la resurrección gloriosa del cuerpo y del alma. Por eso cuando vienen los debates de que si se incinera, si no se incinera, si se entierra, o sea, es que en realidad ese cuerpo ya no será, sino será un cuerpo glorioso como el de Jesús. Pero un cuerpo, si no, no pudiera estar completo, ¿verdad?, en la resurrección. Entonces, Jesús nos llama a subir con Él, a estar con Él, a esa condición más plena, más sublime. Bien. Y dice que ahí en ese momento se aparecieron Moisés y Elías, personajes del Antiguo Testamento, y que se escuchó después de ser bañados con una luz, una voz que decía, este es mi hijo, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Parece ser que la invitación que se nos hace en este primer domingo de Cuaresma no solo es reconocer que Jesús nos llama, sino es reconocer que el que nos llama es el Hijo de Dios y que portador de la palabra de Dios, entonces hemos de aprender a escucharlo. Por eso, una de las propuestas que se nos hace en la vivencia de nuestra Cuaresma es escuchar la palabra de Dios. De hecho, el Papa León, en el Ángelus del primer domingo de Cuaresma, nos dice que tenemos que aprender a quitar de nuestra vida, por un momentito, todo aquello que nos causa ruido, que no nos deja escuchar a Dios, el celular, la televisión, etcétera, ¿no? ¿Qué cosas
a lo mejor no las veo incluso como malas, porque quizá ya me familiaricé tanto que incluso si el teléfono no me lo llevo hasta el baño, ni siquiera estoy a gusto, ¿no? Entonces, situaciones así, donde estamos llamados nosotros a eso, a quitar aquello que nos aparta de Dios, de escucharlo, aquello que nos genera ruido, aquello que no nos deja un ratito en paz, para poder escuchar a Jesús. Y tercero, dice que pues Pedro tiene aquella propuesta con Jesús y le dice que vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, ¿no? Y todavía ni siquiera acababan de hablar cuando pues ya Jesús ya estaba solo, ya no estaba ni Moisés ni Elías. Y dice que Jesús les dice, levántense, no tengan miedo. Jesús viene a que nosotros nos levantemos de nuestras caídas, de nuestros tropiezos, que salgamos de nuestro pecado, que no nos quedemos ahí tirados, postrados, derrotados. Sabemos que en medio de nuestra condición humana débil y frágil fallamos, nos equivocamos, cometemos errores. Quizá no son justificables, pero ahí están. Y muchas veces nos dejamos llevar en ese afán de pesimismo, de fracaso, de derrota, por ese miedo que nos paraliza y dice, ya mejor no lo intento. ¿Cuántas veces hemos soñado con alguna cosa en nuestra vida? ¿Cuántas veces no nos hemos trazado un proyecto? Y nos quedamos a medias porque a la primera quizá pues no le atinamos, ¿no? Porque en el primer fracaso nos quedamos, porque en el primer error ya decidimos congelarnos, ¿no? Más bien Jesús quiere que nosotros nos levantemos, porque el que no se levanta, el que está tirado, no puede caminar con él, no puede seguirlo. Bien, quedémonos con estas 3 cosas entonces. Primero, Jesús nos llama a ir con él. Segundo, Jesús quiere levantarnos de nuestras caídas para que no nos quedemos ahí, sino tengamos la capacidad de seguirlo, de ir tras él. Pero para esto, entonces necesitamos la disposición de escuchar lo que nos habla para levantarnos, porque dice, los toca, pero les habla, levántense, no tengan miedo. Y los apóstoles que lo escuchan, pues se levantan y lo siguen, ¿no? Entonces, la disposición para escucharlo. Y yo creo que también aquí es importante que nosotros tengamos una visión pues no romántica de la Cuaresma, ¿no? Ay, Jesús nos llama, qué bonito, Jesús nos perdona, qué bonito. Sino, en realidad, tengamos una visión de la Cuaresma como un acontecimiento que incluso puede ser doloroso. Jesús nos llama al cambio, a la conversión, a la transformación, a la transfiguración de nosotros. Y pensando en este ejemplo de la siembra, dice Jesús que si la semilla que hay en el campo no muere, pues no da fruto. Pues bien sabemos que cuando la semilla cae en el campo, en la tierra, pues tiene que morir. Una vez que muere, germina. Pues nosotros tenemos que reconocer que la Cuaresma no es un tiempo romántico, un tiempo bonito, ay, Dios es misericordioso y qué bueno, sino que nos invita a la conversión, a cambiar, a ser mejores, a transformarnos. Y esto, como toda metamorfosis, ¿verdad? Ya lo dirá Kafka, ¿no? En ese libro de la metamorfosis, pues implica sufrimiento, dolor, rasgarte. Y cómo no, pues muchas veces nos acomodamos y nos acostumbramos a cosas, nos apegamos a ellas, que desapegarnos, Dios mío, a veces ya tenemos como encarnada aquella situación, aquella persona, aquella cosa que no queremos soltarla. Como cuando yo recuerdo a un amigo en la prepa que traía una espina él muy grande en su piel, por dentro. Y yo le decía, oye, pero ¿por qué no te la sacas? O sea, ¿qué pasó?
Y decía, es que de niño pues me caí, se me clavaron algunas espinas y yo creo que del dolor no nos dimos cuenta que esa se había quedado adentro. Dice, y cuando pues fui creciendo, dice, no me duele, pero se me pegó, que ya no me la quiero sacar. Decía, ya la siento parte de mí. Pues así nos pasa a veces, actitudes negativas, actitudes y comportamientos destructivos, violentos, nuestro mismo carácter. A veces decimos, así soy, ¿y qué? O sea, son cosas que ya dejamos adherir tanto, que nos cuesta cambiar, que nos cuesta regresar, que nos cuesta transformar. No tengamos miedo. Y entonces en esta primera semana que nos hemos preparado para que escuchemos la palabra, ahora en esta segunda semana dispongámonos a escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Jesús quiere y espera de mí? Y nos daremos cuenta que lo que quiere y espera de mí será ir más allá, crecer, madurar, ser mejor. Pero para poder subir con Él necesito ir ligero, necesito dejar atrás cosas, necesito soltar cosas, necesito desapegarme de cosas. Necesito dejar el pecado, necesito transformarme. Bueno, va a ser doloroso, pero todavía no llegamos a la transformación, hay que esperar. Primera semana, preparación. Segunda semana, escuchar. Para que en la tercera entonces, de acuerdo a lo que hemos escuchado, podamos ir ya trabajando en aquellas cosas concretas que hemos ubicado en nuestro proceso personal de fe. Bien, pues ya que hemos meditado el Evangelio, vamos ahora a plantear un test de fe para ver cómo andamos en esas cosas curiosas de nuestra fe. La pregunta es, ¿quién es tradicionalmente considerado el principal autor de los Salmos? ¿Quién es tradicionalmente considerado el principal autor de los Salmos? Inciso A, Moisés. Inciso B, el rey David. Inciso C, Salomón. Pues pensémoslo, investiguémosle, busquémosle, googleemos, a ver cómo encontramos esta respuesta. Vamos a una pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Palabra de Vida. Estamos en Expresa TV. Vamos a ir al planteamiento del confesionario digital, donde nos vienen a compartir una inquietud interesante que quizá a muchos de nosotros nos pasa de alguna o de otra manera, en algún grado o en otro. Y bueno, pues vamos a conocer este planteamiento. Padre, voy a misa y rezo, pero la verdad es que cargo mucho rencor hacia una persona que me hizo daño hace años. Sé que debería perdonar, pero no puedo. ¿Qué hago cuando quiero perdonar con la cabeza, pero el corazón no me ayuda? Muy buen planteamiento. Hace algunos años, cuando todavía tenía un poquito más espacio de lectura, encontré un texto de una psicóloga española que narraba una historia de una pequeñita que ya era adolescente. Y decía, situación más, situación menos, pero por ahí va, hace años, decía que esa niña, pues cuando estaba pequeña, fue abandonada por su madre y entonces se quedó con la abuela, y la abuela pues padeciendo necesidad y no teniendo fuerzas para trabajar, pues de la forma en que ella buscaba el sustento de la casa y así, fue a través de la prostitución, y entonces prostituía a la niñita, ¿no? Obviamente pues esto es atroz. En algún momento de la vida la niña pudo escapar, ¿verdad?, de esas situaciones y se refugió en un orfanato. Y ahí en el orfanato pues pudo compartir su situación y se incorporó y bueno, entró en la dinámica de las actividades propias del orfanato.
llegó a ese orfanato un misionero, y este misionero pues empezó a dar como catecismo ahí en el orfanato con las niñas, y llegó un momento en el que aquella adolescente pues estaba pues inquieta y le dice al misionero: oye, tú me hablas de perdón y dices que Jesús fue capaz de perdonar incluso a los que le dieron muerte. Dice: yo no concibo eso, dime cómo hacerlo, porque pues la verdad es que yo en mi infancia sufrí tanto que odio, ¿verdad?, con todo mi corazón a mi madre por haberme abandonado y a mi abuela porque pues me prostituyó. Mi señor se queda también así como que, pues ¿a qué le digo, no? Es una situación fuerte. ¿Y cómo le explico pues a un adolescente pues toda esta situación? O sea, es uno como adulto difícilmente entiende o quiere entender. Y entonces pues le empieza a explicar y le empieza a decir que el perdón es una decisión personal y libre. Que el perdón no depende de si la otra persona se arrepiente. Que el perdón no depende si la otra persona te pide perdón. Que el perdón es un acto personal y libre donde sueltas y dejas aquello que te ha lastimado, que no te hace bien, aquello que te ha causado dolor y que si lo dejas ahí te seguirá causando más dolor. Y le dice: toma un Cristo contigo y cada que vayas a orar en la noche antes de dormir, dile: Jesús, ayúdame a perdonar como tú perdonaste a tus verdugos. Y con esa ejaculatoria, en la noche, la niña todos los días, después de rezar, se iba a dormir, pidiendo a Dios eso, que le considerara como un regalo el perdón, para que ella pudiera perdonar como Jesús. Un buen día de pedir ese don, ese regalo, la niña experimentó en su cuerpo un calorcito, que después de disfrutar ese calorcito le dio paz, le dio serenidad. Y entonces, aquella pequeña experimentó ese momento el don de Dios de perdonar y sin ver a su abuela, sin ver a su madre, fue capaz de soltarlo. Entiendo que, como hoy lo plantea, a veces queremos como con la cabeza perdonar porque sabemos que tenemos que perdonar. Pero a veces nos cuesta porque seguimos reavivando en nosotros aquello que nos hicieron, ¿no? Importante que nosotros hoy nos demos cuenta que hay que pasar de la razón al corazón, pero que hay que pasar no para seguir reavivando aquello, sino al contrario, que hay que pasar para que desde el corazón le hablemos a Jesús y le pidamos esa gracia, ese don, perdonar como Él perdonó a sus verdugos. Y entonces nosotros podamos liberarnos. ¿Por qué? Porque si yo quiero perdonar desde la cabecita, pues me daré cuenta que mi cabeza es lógica. Y la lógica es que para que yo pida perdón, el otro necesita arrepentirse. Y que el otro necesita pedirme perdón. Si no, pues ¿cómo lo va a perdonar? Es lógica, pero el corazón no es lógico. Abramos el corazón, pidamos a Dios ese don. Y desde la lógica de Dios, aprendamos a perdonar, sabiendo que el perdón esa decisión personal y libre que sana, que libera, que conforta. Decía aquella niña: y ahora soy capaz de ver a mi mamá y a mi abuela y darles gracias por lo que hicieron conmigo. Dices: wow, pues que nosotros aprendamos a eso. Y más en este tiempo de Cuaresma, que es tiempo de reconciliarnos con Dios, pero también tiempo de reconciliarnos con los demás, aunque no me pidan perdón, aunque no estén arrepentidos. Bien, vamos ahora a los elegidos de Dios.
espacio donde conocemos a los grandes santos, en donde su vida, su testimonio, su proceso de conversión, pues son para nosotros un ejemplo, que nos alientan, que nos animan, que nos dan esperanza en nuestro propio proceso de santidad. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Antes de ser santo fue soldado. Antes de hablar de Dios soñaba con gloria, honor y reconocimiento. La historia de San Ignacio de Loyola es la prueba de que Dios puede cambiar radicalmente el rumbo de una vida. Íñigo López de Loyola nació en 1491 en el País Vasco, en una familia noble. Desde joven buscó fama militar y prestigio. Su vida giraba en torno al honor y la ambición, hasta que en 1521, durante la defensa de Pamplona, una bala de cañón le destrozó la pierna. Postrado durante meses sin poder moverse, pidió libros de caballería para entretenerse. No había. Le dieron la vida de Cristo y relatos de santos, y ahí empezó todo. Mientras leía, notó algo distinto. Cuando imaginaba hazañas militares, la emoción era pasajera, pero cuando pensaba en imitar a los santos, sentía una paz profunda y duradera. Fue el inicio de su discernimiento espiritual. Tras su recuperación, dejó atrás su vida anterior. Pasó por un proceso intenso de oración y penitencia en Manresa, donde comenzó a escribir lo que después serían los ejercicios espirituales, una guía práctica para aprender a escuchar la voz de Dios. Años más tarde, estudió en París y reunió a un pequeño grupo de compañeros, con quienes fundó la Compañía de Jesús en 1540. Su misión: evangelizar, educar y servir a la Iglesia, allí donde más se necesitara. San Ignacio no solo fundó una orden religiosa influyente, dejó un método espiritual que hasta hoy ayuda a millones de personas a discernir su vocación y tomar decisiones desde Dios. No basta con creer, hay que aprender a elegir según la voluntad de Dios. San Ignacio nos recuerda que incluso una herida puede convertirse en punto de partida para una misión más grande. A veces, Dios permite que se rompan nuestros planes, pero revelarnos los suyos. Bien, gracias por continuar con nosotros en su programa Palabra de Vida. Estamos en Expresa TV. Vamos a ver el test de fe. Vamos a ver si le atinaron o no le atinaron, o si ya se la sabían. Y si no, pues vamos a conocer este dato curioso. ¿Quién es tradicionalmente considerado el principal autor de los Salmos? Inciso A, Moisés. Inciso B, el rey David. Inciso C, Salomón. Y la respuesta correcta es B, el rey David. Es a quien se le atribuyen en ese cantar de la lira los salmos que expresan pues el sentir del pueblo, el sentir del rey en relación con Dios. Algunos salmos para pedir perdón, algunos salmos para dar gracias, algunos salmos para alabar y bendecir, algunos salmos incluso, por ejemplo, del destierro, ¿no? Como cantar un cantar de Sión en tierra extraña, etc. Entonces, según la tradición, pues es el rey David, ¿verdad?, el autor de los salmos. Bien, vamos a conocer a un lugar muy bonito, un lugar que pues en su estructura, en sus detalles, pues nos habla de esa majestad de Dios, nos habla de ese cobijo de Dios, y cómo nosotros al adentrarnos a estos espacios, pues nos daremos cuenta que no son espacios físicos solamente, ¿no?, un lugar para un templo, ¿no?, sino con una finalidad, con un propósito cada detalle, para que ese entrar en la casa de Dios pues sea eso, en un lugar donde podamos experimentar su presencia. Pues vamos a conocer este hermoso lugar.
En el sur de Inglaterra, rodeado de campos abiertos y cielos amplios, se alza una de las obras maestras del gótico inglés, la Catedral de Salisbury, un templo que no solo impresiona por su belleza, sino por la historia que guarda entre sus muros. La catedral comenzó a construirse en el año 1220 y algo poco común en la Edad Media fue terminada en apenas 38 años, lo que le dio una sorprendente unidad arquitectónica. Su estilo es gótico temprano inglés, caracterizado por líneas elegantes, arcos apuntados y una sensación de verticalidad que eleva la mirada hacia el cielo. Pero lo que realmente la distingue es su aguja, con 123 metros de altura. Es la más alta del Reino Unido. En su interior se respira serenidad. El más grande de Inglaterra invita al silencio y la contemplación. La Catedral de Salisbury conserva uno de los 4 ejemplares originales de la Carta Magna de 1215, uno de los documentos más importantes en la historia del derecho y la libertad en Occidente. Aunque hoy pertenece a la Iglesia Anglicana, su origen es profundamente cristiano medieval y sigue siendo un espacio de oración, música sacra y peregrinación. La Catedral de Salisbury nos recuerda que la fe también se expresa en piedra, altura y luz, que la belleza puede ser un camino hacia Dios y que siglos después sigue hablándole al corazón del hombre moderno. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Vamos ahora a orar por la paz. Hemos sabido pues de los acontecimientos recién ocurridos que nos roban la paz, la tranquilidad. Muchos quizá nos dejaron varados en algún espacio. Atención a pues las amenazas, muchas cosas, ¿no? que pues pasaron. Entonces vamos a pedir a Dios ese regalo, ese don de la paz, para que nos conceda vivir de una forma pues más plena, más libre, experimentando esa seguridad para poder salir, para poder convivir, para poder estar, ¿no? Como familia, con los demás, con los hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Que como discípulos, misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo sencillamente, quiero disfrutar de la serenidad del creer, desligar el creer del sentir. Creo, mi Dios, y basta. Te creo en tus misterios sin entenderlos. Te creo en mí y en el pan blanco, en el prójimo y en la creación.
porque creer es confiar y como me gusta creerte sintiendo dudas, sintiendo dudas, sintiendo dudas. Gozo en ti lo que aún me falta. Te espero, Señor, sencillamente, porque esperar es descansar y como me gusta esperarte sintiendo miedo, sintiendo miedo. Sintiendo miedo. Creo, amor, espero. Como me gusta seguirte sintiendo dudas, estando frío. San Agustín es un santo que con su propia vida nos habla y nos dice mucho y nos invita pues también a nosotros a crecer, a convertirnos, a ser mejores, a madurar, etc. Pero también con sus palabras nos da una gran orientación en nuestra vida. Y dice San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Nosotros cuando buscamos algo, cuando deseamos algo, nos damos cuenta que son cosas grandes y nos damos cuenta que son cosas trascendentes. Tan es así que incluso si llegamos a ambicionar situaciones o cosas materiales, nos daremos cuenta que no nos llenamos, que no nos llenan de esa satisfacción que quizá esperáramos en su plenitud. Hay un filósofo queretano que tiene una frase que dice que Dios nos creó con un hueco infinito y el único que puede llenar ese hueco infinito es un ser infinito, porque si echamos cosas finitas, pues no. Entonces, más o menos por ahí va el tema, o sea, cómo el hombre o cómo nosotros vamos a encontrar una realización personal cuando dejamos entrar a Dios a la vida. Porque Él va a llenar aquel hueco, aquel espacio que nadie más puede llenar, que nadie más puede ocupar, que nadie más puede hacer sentir esa plenitud. Por eso este tiempo de Cuaresma es vaciar el corazón de aquello que le hemos echado y que ha ocupado un lugar y llenarlo después de Dios.
y nos daremos cuenta cómo se da ese cambio entre la satisfacción y la plenitud que Dios da y aquella insatisfacción y siempre hambre de más que da lo material cuando Dios no está. Vamos a hacer pues este pequeño ejercicio motivados por esta frase de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Bien, pues en cultura y fe, películas, libros, series que podamos ver, creo que es tiempo de leer más que un libro en esta semana de cultura general. Leer la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Escritura, en el Evangelio que quieras, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Vete a tu Biblia, busca un Evangelio, el que más te guste, y ahí donde empieza pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, léela durante esta semana. Acuérdense que dijimos desde la reflexión del Evangelio que hay que escuchar a Dios. Escuchamos a Dios en la Escritura. Vamos a leer la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio que quieras, para escuchar a Dios. Ahí nos va a dar algún mensaje, ahí nos va a dejar el algo, ahí nos va a motivar, ahí nos va a preparar el corazón para que en este tiempo de Cuaresma pues vivamos aquello que nos lleva a un encuentro más pleno con Jesús y a experimentar esa alegría de la resurrección. Entonces, ahorita más que leer un libro de un autor, vamos a leer al autor por antonomasia, que es Dios, ahí en la palabra, ahí donde nos habla, ahí en la Escritura, particularmente la pasión, muerte y resurrección en cualquiera de los 4 evangelios. Bien, pues como noticias, los sacerdotes de la diócesis de Celaya, en esta semana, pues estamos viviendo en Atotonilco la semana de la formación permanente. ¿Qué es esto? Nos reunimos todos los sacerdotes junto con el señor obispo para actualizarnos en la lectura de la realidad, para actualizarnos en los desafíos que esa realidad nos presenta, para tomar fuerzas, bríos, ánimo, para formar nuestros retos, desafíos de manera personal como sacerdotes en la misión que Dios nos ha confiado, y desde esa actualización de la realidad pues saber responder también con nuevos bríos, ¿verdad?, a esa misión que Jesús nos ha encomendado en la iglesia. Y también, pues esta semana de formación no solamente es conocer la realidad, sino tener elementos, herramientas a través del estudio, donde nosotros podamos pues hacer un discernimiento de cómo poder servir con mayor fervor, con mayor amor, con mayor pasión y entrega a la iglesia, a nuestras familias. Pues con el favor de Dios nos encomendamos a sus oraciones para que esta semana sea de mucho provecho para todos los sacerdotes. Y bueno, pues los invitamos a que todos los jueves, en punto de las 6 de la tarde, puedan ustedes conectarse aquí en Expresa TV y participar de un momento en el que a través de este programa queremos llevar a ustedes una palabra que les dé vida. Les imparto pues la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, su familia, sus trabajos y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Expresa TV presentó